Ahí donde usted está en este momento, cierre sus ojitos un momento, porque el Señor va a hablar a nuestros corazones a través de su palabra. Cierre sus ojitos, los niños también cierren sus ojos y vamos a orar. Ahí donde tú estás, diga al Espíritu Santo: ven y llena mi vida en esta hora. Espíritu Santo, esta noche yo quiero conocerte. Dígale al Espíritu de Dios: llena mi vida. Dígale al Padre: derrama de tu Espíritu sobre mí. Dígale al Señor en esta hora: derrama, Señor, de tu Espíritu. Padre, en esta hora yo vengo orando, Señor, yo vengo clamando a ti, mi Dios amado, por esa promesa, Señor, que tú has dejado en tu palabra por medio del profeta, mi Dios amado, diciendo: yo derramaré de mi Espíritu, yo derramaré de mi Espíritu, Señor. Y yo sé, mi Dios amado, que esa palabra no regresa vacía. Yo sé que esa palabra sigue viva, Señor, en tu palabra sigue viva, Señor, en nuestros corazones. Esa palabra sigue viva en nuestros corazones, sigue viva en la iglesia, Señor. Y en esta noche, Padre amado, que le hemos titulado Pentecostés, estamos recordando, Señor amado, aquella promesa, el cumplimiento de aquella promesa, mi Dios amado, pero que sigue viva en nuestros corazones, que sigue viva en esta iglesia, mi Dios amado. Y oramos, Padre, en esta noche de vigilia, oramos por aquellos, Señor, por aquella que tal vez no te ha conocido, mi Dios amado, aquella que tal vez lo haya intentado todo, Señor, lo haya probado todo, Padre, pero que nada le ha resultado en su vida, Señor. Aquella que tal vez viva, Señor, en un sequedal. Hay palabra de vida, Señor amado, en tu nombre. Yo sé que tu Espíritu, Señor, puede vivificar a los muertos. Yo sé que tu Espíritu, Señor, puede dar vida y vida, Señor, en abundancia, mi Dios amado. En esta noche oramos, Padre, en el nombre de Cristo, Señor. Oh, derrama tu Espíritu, Señor, derrama tu Espíritu sobre los que estamos, Señor, en este lugar. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Derramaré de mi Espíritu. Esa es la porción de la escritura que leía nuestro hermano Armando al principio. Dios prometiéndole al pueblo de Israel, a su pueblo escogido: derramaré de mi Espíritu. Una promesa cumplida, hermano, luego en el día de Pentecostés, pero aún esa promesa sigue estando disponible hoy. Esa promesa que fue cumplida en Pentecostés todavía alcanza, hermano, para hacia nuestros días. Cuando la Biblia dice que el Espíritu Santo sería derramado, se está usando una metáfora para describir una experiencia espiritual, para describir, cuando dice la palabra, cuando Dios dice derramaré de mi Espíritu, está refiriéndose, hermano, a una experiencia espiritual profunda, a una experiencia que nunca el pueblo de Israel antes la había vivido hasta en el día de Pentecostés. Una experiencia que iba a transformar el corazón, mis amados hermanos, no de afuera para adentro, sino desde adentro hacia afuera. Cuando el Espíritu de Dios viene a habitar en nuestras vidas, Él transforma nuestros corazones, Él transforma nuestra mente, Él transforma desde adentro de nosotros, y eso se empieza a ver, hermanos míos, paulatinamente, pero cierto que cuando el Espíritu de Dios habita en nosotros, algo diferente pasa en la iglesia cuando el Espíritu de Dios viene a morar en ellos. Cuando el Espíritu de Dios, hermano, se derrama, imagínate esto. Mientras estábamos adorando, miraba yo esto. En el pasado, el Señor, el Espíritu de Dios, se le daba a los profetas, se le daba a los siervos como con medida. De vez en cuando Dios tomaba a un profeta, Dios tomaba a un rey, y de repente venía el Espíritu de Dios y posaba sobre uno de sus siervos, y Dios lo capacitaba para la obra, y Dios lo usaba con poder, como a Gedeón, como al rey David.
como Daniel, y el Espíritu de Dios los tomaba y los empoderaba y ellos llevaban a cabo la tarea que Dios les encomendaba, pero luego el Espíritu de Dios, hermano, no habitaba en ellos, en sus corazones por siempre. El Espíritu de Dios vino a habitar en el corazón de los hombres hasta en el día de Pentecostés. Y a partir del día de Pentecostés, todos los que creemos en Cristo, el Espíritu de Dios vive en nuestros corazones para siempre. Entonces, mis amados hermanos, cuando la Biblia habla de derramar, en el pasado eran gotitas, como un goteo. El Espíritu de Dios venía y llenaba aquel rey, y llenaba aquel siervo de Dios, aquel profeta. Pero a partir del día de Pentecostés, el Espíritu de Dios, como había dicho el Señor, iba a ser derramado completamente sobre sus corazones. A partir del día de Pentecostés, el Espíritu de Dios fue derramado sobre ellos. Así el Espíritu de Dios ha sido derramado sobre nuestros corazones. Al Espíritu de Dios, mis amados hermanos, al Espíritu de Dios muchos lo han reducido a una simple fuerza o a una experiencia ocasional. ¿Ha escuchado usted que de repente le dicen, ¿tú conoces al Espíritu Santo? Y de repente alguien por ahí le dice, sí, una vez sentía como un fuego. Y a veces pensamos que esa experiencia, hermano, solo eso es el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios es más que eso. El Espíritu de Dios es más grande que eso. Mis amados hermanos, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, es la tercera persona de la Trinidad. El Espíritu Santo no es menos que el Hijo. El Espíritu Santo no es menos que el Padre. El Espíritu Santo no merece menos reverencia que el Hijo, menos que Cristo. No merece menos adoración que el Padre. El Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo es Dios y Él merece toda nuestra reverencia. Él merece toda nuestra sumisión. Él merece que tú y yo le adoremos. Él merece que tú y yo le reconozcamos como a Dios. El Espíritu Santo, en algún momento en Hechos 5 dice la palabra que hubo un hombre llamado Ananías. Y Ananías le había mentido al Espíritu Santo. Y el apóstol Pedro reconvino, el apóstol Pedro encaró a aquel hombre diciéndole, tú no has mentido a los hombres, tú has mentido a Dios. Porque el que le miente, hermano, al Espíritu Santo, le está mintiendo a Dios. El Espíritu Santo es Dios. En algunas ocasiones, en la Biblia, al Espíritu Santo se le menciona como el Espíritu de Dios, se le menciona como el Espíritu eterno, en otras ocasiones se le menciona como el Espíritu de Cristo y en otras como el Espíritu de verdad. Y el Espíritu Santo en las Escrituras, a lo largo de las Escrituras, aparece, hermano, en diferentes, o la Biblia, la palabra lo describe de diferentes maneras. A veces como un viento, a veces como un viento recio, pero también puede aparecer en las Escrituras como un viento apacible. El Espíritu Santo, hermano, es tipificado en las Escrituras como un fuego. Como un fuego, hermano, como un fuego que purifica. El Espíritu de Dios purifica nuestras vidas desde nuestro interior. Amén. El Espíritu Santo es tipificado en las Escrituras como ríos de agua viva, porque Él cuando viene, Él nos renueva, Él nos refresca, Él nos da vida a nosotros. Cuando nosotros le creemos a Cristo, el Espíritu Santo viene y habita en nuestros corazones, como cuando dijo Cristo, el que cree en mí, dice, de su interior correrán como ríos de agua viva. Y esa promesa, hermano, que Dios estaba diciéndole a Joel, o diciendo por medio de Joel, derramaré de mi espíritu. Eso, hermano mío, es lo que Dios hace en el día de Pentecostés, pero todavía lo puede hacer en cada uno de aquellos que todavía no han creído en Jesús.
El Espíritu Santo también en la Escritura es tipificado como paloma. Cuando Jesús estaba siendo bautizado, dice que descendió sobre él el Espíritu Santo. También es tipificado como aceite, como la unción que capacita. Cuando el Espíritu de Dios viene a nuestras vidas, Él es el que nos unge, Él es el que nos capacita a nosotros para el servicio. Usted y yo no podemos servir a Dios si no tenemos el Espíritu Santo. Amén. Usted y yo no podemos servir a nuestro Señor si no tenemos al Espíritu de Dios. Es el Espíritu el que nos habilita para la obra. Es el Espíritu de Dios el que nos capacita para el servicio a nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu Santo también es tipificado como un sello en las Escrituras. Eso lo que habla es de que nos asegura de que somos propiedad de Dios. Diga conmigo, yo soy propiedad de Dios. Soy propiedad de Dios. El que tiene el Espíritu de Dios es propiedad de Dios. Bien dijo el apóstol Pablo en un momento, los que son del Espíritu, esos son de Dios. Y todo esto, mis amados hermanos, es cierto, y todo eso lo hace el Espíritu Santo. Pero hay algo más hermoso. Hay algo más hermoso, hermano, acerca del Espíritu Santo, que es importante que nosotros conozcamos. El Espíritu Santo no es una sensación mística. No es un calor, no es un frío, no es un temblor que le pega a alguien, no es un escalofrío que se siente de vez en cuando. Jesús dijo algo muy importante en las Escrituras acerca del Espíritu de Dios. Jesús dijo en Juan 14:16: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros siempre. Jesús se iba a ir. Jesús iba a partir a la diestra de Dios Padre. Pero Jesús les dio esta promesa a sus discípulos, la misma de la que había hablado Joel diciendo: derramaré en los postreros días de mi espíritu. Jesús le dice a ellos: yo les daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Esa palabra paracletos tiene que ver con algo muy importante. Paracletos es la palabra utilizada en el griego. Y esta palabra tiene que ver con alguien que camina a tu lado. Fíjate qué hermoso, hermano, para aquellos que tenemos al Espíritu Santo, pero que muchas veces descuidamos su presencia. Muchas veces lo ignoramos. Muchas veces pensamos de Él como poca cosa. Pero Jesús dijo: yo le daré un consolador para que esté con ustedes siempre. Él es alguien, hermano, que camina, que es llamado para estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Amén. En la antigüedad, si alguien tenía que enfrentar un juicio, o si alguien tenía que caminar un tramo lejano, un tramo de mucho tiempo, entonces lo que se hacía era que se conseguía a un amigo leal, a un amigo que fuera fiel, para que acompañara a esa otra persona. No iba ese amigo a llevar el camino de la otra persona, sino a acompañarlo para que estuviera con él en todo el camino. Lo mismo, mis amados hermanos, en nuestras vidas, Jesús prometió que aunque Él subiera al cielo, no nos dejaría huérfanos. Jesús dijo: no os dejaré huérfanos. El Espíritu, hermano, es ese compañero que nunca se va. En este camino lejano, desde que nosotros llegamos a Cristo hasta cuando el Señor venga por nosotros, en todo ese tramo hay alguien que estará con nosotros todos los días de nuestra vida. Él es el Espíritu Santo. Amén. Él es el Consolador. A Él fue a quien prometió nuestro Señor Jesucristo que vendría y estaría con nosotros. El Espíritu Santo es el que está contigo en el trabajo. El Espíritu Santo es el que está con usted cuando tal vez estás enfermo, cuando estás enferma. El Espíritu Santo es a quien tú le puedes hablar, con quien tú puedes conversar cuando tienes problemas.
Es con Él, es a Él a quien tú tienes que acudir cuando estás en una situación, tal vez solo o sola, tal vez cuando estás llorando. El Señor nos ha dado a un consolador, nos ha dado a un amigo para que esté al lado de nosotros todos los días de nuestra vida. Amén. En el pasado, la palabra paracleto también era conocido como un defensor. Sumando a lo que dijimos de que es un amigo que está siempre a tu lado, también era como un defensor. No es alguien que solamente le puede dar un abrazo. El Espíritu Santo nos abraza con su gracia, con su amor, con su misericordia, pero más bien alguien que intercede por usted. Cuando nosotros no sabemos cómo orar, el Espíritu Santo nos enseña a orar. Cuando no sabemos qué pedir, el Espíritu Santo está a nuestro lado y Él nos guía y Él nos enseña a nosotros a pedirle al Padre, a orar a nuestro Señor Jesucristo. Esa es la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. De manera, hermanos, que nosotros no estamos solos. De manera que nosotros tenemos a un paracletos, a un abogado, a un amigo que está siempre de nuestro lado. Ese es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermanos míos, también es ese fortalecedor, ese alguien que nos fortalece a nosotros. A veces pensamos que consolar como algo pasivo, como darle un pañuelo a alguien mientras está llorando, pero en la Biblia el consuelo del Espíritu Santo va más allá de eso. El Espíritu Santo es el que nos da a nosotros fuerza. Hay momentos, hermano, en el que no queremos levantarnos. Hay momentos en el que nos sentimos perdidos. Hay momentos en que nos sentimos que ya no servimos para nada, pero viene el Espíritu Santo y nos levanta. Hay momentos que no sabemos cómo seguir en el camino de Dios porque nos sentimos confundidos, nos sentimos derrotados muchas veces. Pero el Espíritu Santo viene y levanta al creyente, y levanta a aquel hombre de fe, levanta a aquella mujer de fe, aquellos jóvenes que le han creído a Cristo Jesús. Es el Espíritu Santo el que les da esa fuerza para levantarse. A veces, hermano, en nuestra mente, en nuestras fuerzas, nosotros somos temerosos. A veces nos da pena hasta pasar enfrente a la iglesia. A veces, ¿verdad?, que da nervios cuando le toca predicar. O a veces, ¿verdad?, que tiene nervios cuando le toca dirigir la alabanza. Es natural. Pero es el Espíritu Santo el que nos da la valentía. Amén. Es el Espíritu Santo el que nos da el poder. Es el Espíritu Santo el que nos da la capacidad, la unción para nosotros poder servir y adorar a nuestro Dios. Yo sé que muchos de ustedes están en sus mentes pensando, al rato me toca participar. Algunos de ustedes están pensando, ¿y qué voy a decir? ¿Cómo voy a empezar? ¿Y cómo me va a salir? Tranquilo, tranquila, ahorita disfrute lo que el Espíritu de Dios le está diciendo a su vida. Disfrute lo que la palabra nos está diciendo, hermano, de que el Espíritu Santo es nuestro ayudador, nuestro consolador. Y si Él es eso, y si usted lo cree, Él le va a ayudar a cuando usted le toque participar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Denle palmas fuertes al Señor. Leía esto esta mañana, dice que el Espíritu Santo es como un entrenador personal para nuestra alma. Él te da el aliento necesario para seguir adelante cuando te sientes que ya no tienes fuerzas. Amén. Y yo creo que en muchas ocasiones, hermano, nosotros nos sentimos de esa manera, pero entonces el Espíritu de Dios, nuestro consolador, es el que nos ayuda a nosotros. Pensaba cómo el Señor Jesús le dijo a sus discípulos: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu de Dios. Nosotros por nuestras fuerzas no podemos llevar a cabo nuestra tarea. El ministerio es demasiado pesado para nosotros intentar llevarlo. Es como tratar de cruzar un río, hermano, cuando estás cansado. Te vas a ahogar en el camino, te vas a cansar y te vas a hundir.
Pero cuando nosotros, hermano, confiamos en el poder del Espíritu Santo, Él es el que nos da la fuerza, Él es el que nos da el poder para llevar a cabo el trabajo que el Señor nos ha encomendado. Todo esto, mis amados hermanos, fue lo que recibieron los hermanos, aquellos hermanos que estaban reunidos en el día de Pentecostés. Pero ¿sabe una cosa? Esta promesa se ha extendido 2000 años después hasta nuestros días. Cuando Dios dijo, derramaré de mi espíritu, no fue solamente ese momento. El Espíritu de Dios se sigue derramando sobre todos aquellos que a lo largo de las generaciones, hasta el día de hoy, seguimos creyendo en nuestro Señor Jesucristo. Yo le quiero preguntar algo. ¿Tiene usted al Espíritu de Dios? Tal vez algunas no tengan al Espíritu de Dios. Hubieron varias personas, incluso en el Nuevo Testamento nosotros leemos, que anhelaban tener al Espíritu de Dios, que miraban cómo Pedro predicaba, y ellos lo querían tener porque les gustaba, porque les emocionaba ver aquella forma en cómo estos hombres sanaban a los enfermos. Tal vez ellos querían comprarlo, pero le dijo Pedro, tu dinero perezca contigo, porque el poder de Dios no se puede comprar. El don que Dios da no se puede comprar. El don que Dios da viene cuando tú y yo nos arrepentimos de corazón. Amén. Cuando tú y yo renunciamos a nuestra vida de pecado y venimos a los pies de Cristo Jesús. Allí viene el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios no se compra con dinero. El Espíritu de Dios no lo puedes obtener en ningún otro lugar y de ninguna otra manera. Solamente humillándonos delante de Cristo Jesús. Arrepentíos y convertíos, dice la palabra, para que vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. Amén. Pero si usted todavía no tiene al Espíritu de Dios, para los que tienen al Espíritu de Dios, para los que tenemos al Espíritu de Dios en esta noche, démosle gracias al Señor. Glorifiquemos al Espíritu Santo. Amén. Por todo lo que Él es, por todo lo que Él hace en nuestras vidas, por haber estado con nosotros todos estos días, hermano, hasta este lugar, desde el día en que creímos. Alabemos al Espíritu Santo. Regocijémonos en su presencia. Démosle gracias porque en el momento en el que tal vez hubiéramos podido renunciar y tal vez regresar al mundo, el Espíritu de Dios no nos dejó regresar, porque Él nos marca como su propiedad, como hijos de Dios. Y si hoy todavía tú y yo hemos llegado hasta esta vigilia, aunque sea cansados, enfermos, con lucha, con prueba, es gracias al poder del Espíritu Santo que hoy estamos en este lugar. Eso es para los que tenemos al Espíritu de Dios. Pero si hubiera alguien que está escuchando que no tiene al Espíritu de Dios, la promesa de Joel, la promesa cumplida en Pentecostés, todavía es para esa persona. Todavía es para aquel que no tenga al Espíritu de Dios. La promesa es para cuantos el Señor esta noche está llamando. Mira lo que dijo Pedro en Hechos 2:38 en el día de Pentecostés. Dice Pedro: arrepentíos, porque esta gente preguntaron, ¿qué haremos? Si hemos pecado contra Dios, si somos los culpables de que Cristo haya muerto en aquella cruz. Y entonces le preguntaron a ellos, ¿qué haremos? Para obtener esa promesa, les dice Pedro: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu de Dios. Y sigue diciendo: porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare.
Una promesa, hermanos míos, cumplida en Pentecostés, pero que se ha extendido hasta el día de hoy. Dios te sigue llamando en su gracia. Dios te sigue llamando en su misericordia. Ese viento recio de Pentecostés sigue soplando hoy. Ese fuego de Pentecostés sigue ardiendo hoy. Esos ríos de agua viva siguen fluyendo hoy. Esa unción sigue cayendo hoy. Dios sigue diciendo: derramaré de mi espíritu. Aquella promesa que comenzó en Pentecostés es también para nosotros. Es también para nuestros hijos. Es también para los jóvenes. Es también para los más pequeñitos de esta casa. Es para todos aquellos que están escuchando la palabra del Señor. Dios sigue diciendo: derramaré de mi espíritu. Pónganse de pie, mis amados hermanos, y vamos a darle gracias al Señor en esta noche. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias te damos, Padre. Gracias, maravilloso Dios, porque tú eres bueno. Gracias porque tú eres fiel, Señor, a tu palabra. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu de Dios, porque tú das vida, Señor. Gracias porque tú nos das vida. Gracias porque tú nos restauras. Gracias porque tú nos has regenerado. Gracias porque hemos nacido no de carne, sino que hemos nacido de Dios. Gracias, Espíritu Santo, porque tú nos has dado vida. Gracias, Espíritu Santo, por estar con nosotros todos los días. Tú eres nuestro amigo, tú eres nuestro consolador. Tú eres el fiel amigo que está a nuestro lado en todo nuestro caminar. Hermano, ahí donde tú estás, dile al Espíritu Santo: hoy vengo a adorarte. Ahí donde tú estás, ven y dile al Señor: hoy vine a adorarte. Dile: Espíritu Santo, yo quiero conocerte más. Dile: Espíritu Santo, yo quiero seguir conociéndote. Dile al Espíritu Santo: yo quiero seguir conociéndote más. Tú eres ese fuego que arde. Tú eres esa agua de vida. Tú eres esa agua viva que fluye dentro de nuestros corazones. Dile: Espíritu Santo, te adoramos. Dile: Espíritu Santo, llena mi vida esta noche. Así como en el Pentecostés tú llenaste a nuestros hermanos que estaban unidos esta noche. Espíritu de Dios, derrama, Señor. Oh Padre de la gloria, derrama, Señor. Derrama, Señor, sobre aquel, sobre aquella, Señor, que aún no te ha conocido. Sobre aquel, Señor, que aún, Señor amado, no ha experimentado el poder de Dios. En aquel en cuyo corazón no haya descendido el Espíritu Santo. Oh, te rogamos, maravilloso Dios. Oh, produce un corazón arrepentido, un corazón, Señor amado, que busque tu nombre, que entienda tu palabra, que ame a Cristo Jesús. Y desciende, Señor, sobre toda carne. Y desciende, Espíritu Santo, sobre todo aquel, mi Dios amado, que aún no te ha conocido. En el nombre de Jesús. Mi alma se está llenando.